Es ambicioso el libro, ¿no? Bajo el título, no es que no te tenga confianza, digo, pero la cultura argentina hoy, que justo para esto, ¿querés que te diga la verdad? Te invitamos, yo no sabía que había sacado el libro, para hablar de esto, en cierto contexto, si querés, más recortado. Y justo ayer me llamó Luis Paginiger y me dijo, che, me dice Quevedo si te llegó el libro. No, ¿qué libro? Cultura Argentina Hoy. Tendencias, que acaba de editar Siglo XXI. Y que trata de... Tendencias fue el proyecto original de reunir a un grupo de gente, son extraordinarios investigadores todos ellos, y hacerles una pregunta muy simple, en tu terreno, en tu campo, ¿no? Duvati en teatro, Urresti en tecnologías, Stanriver en ideas, en fin, a cada uno, ¿qué es lo que está pasando hoy? Pero no contame de tu biblioteca, lo que leíste, lo que pasó en el siglo XX y no, hoy, tendencias en la cultura argentina. Y salieron 12 artículos que a mí me gustan mucho y que yo compilé, yo hice una presentación general de la temática, y quería ponerle al título de este libro, que duró 1 año y algo hacerlo, Tendencias en la cultura argentina. Y la editorial Siglo XXI dijo, tenemos que venderlo, o sea que le ponemos un título más ambicioso, La cultura argentina hoy, cosa que es algo falso, porque no hablo de todas las culturas, de todos los temas de la cultura. ¿Hay tendencias o hay una tendencia? Hay un montón de tendencias y tal ¿consolidadas? vez... Sí. Por ejemplo, voy a poner... ¿Tira títulos? Una. Antes de ir al recorte que queremos hacer hoy. Las formas de construcción del cuerpo. Que hay un muy lindo artículo allí, o las formas de la sexualidad, temáticas de ese tipo, el modo en el cual hoy se piensa al otro, que vamos a hablar de eso seguramente en este rato, la manera en la cual... ¿El otro en qué sentido? Porque la otredad es un término que si no queda vago. Pero el otro es uno de los... sexual, como político. Por ejemplo, la diversidad, el otro político, el otro como capaz de crear su propia identidad y yo entrar en un espacio de diálogo con eso, el otro como extranjero, el otro como pobre. Es decir, en ese sentido... hay un conjunto, diría, de investigadores allí que han contado cosas que sus campos... por ejemplo, Néstor García Canclini hace un artículo sobre cómo se lee hoy, ¿no? Entonces toma pantallas, toma libros, toma una lectura. Bueno, esa es una buena discusión. Se lee muchísimo. ¿Ves por qué le regalé a Valeria este libro? Se lee muchísimo. Esa premisa de que cada... se lee muchísimo, se lee distinto. Por ejemplo, un tema muy tratado en el libro es la ruptura de las jerarquías en las críticas. Entonces vos tenés que los críticos de libros están en crisis, pero sin embargo hay una crítica horizontal. Aparecieron los booktubers. Los booktubers. Los booktubers. Sí. Están ahí tratados en un muy buen artículo, es el de los booktubers argentinos, pero los booktubers son españoles, mexicanos, colombianos, en el mundo hay muchos booktubers. ¿Qué son? ¿Qué es un booktuber? Un pibe joven que compra un libro y lo comenta en la web y tiene 200.000 seguidores. Sí. Y uno dice, y además a la lectura, a la crítica clásica de los libros le da un poco de vergüenza el modo en el cual critican los libros. Total. Pero las editoriales ahora se han interesado por esos chicos que a sus pares... Es que uno ve los modos y distan mucho de la formación académica a la que uno siempre aspiró, ¿no? Claro. Entonces uno ve a chicos muy jovencitos haciendo su crítica. Diría Eco, ¿no? Sí. Bueno, está Alberto Quevedo, como han escuchado, la cultura argentina hoy, que acaba de Tendencias, que acaba de editarse, fue el sinceramente no previsto arranque de la nota con él, pero nos empalmó justo con aquello por lo que sí fue convocado aquí y que podemos presentar con esta pastilla. Queremos el aporte de todos, de la gente que se siente de derecha y la gente que se siente de izquierda, de los peronistas y los antiperonistas, de los jóvenes que están en la edad de la transgresión y de los mayores que aportan su experiencia, porque esa es precisamente esa diversidad la que nos enriquece y nos hace mejores. Saludo la decisión del presidente Macri de convocar a un diálogo político. Creo que es muy importante que aprendamos que en la etapa que viene en la Argentina
pensar distinto no nos tiene que impedir sentarnos a dialogar en la misma mesa. Hablamos de otra cuestión que tiene que ver con la convocatoria a distintos artistas, representantes de la cultura, también deportistas y gente de la ciencia que van a participar de spots en el proyecto Ceder la Palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos inaugurando una nueva forma de comunicación, así como hago reuniones con vecinos, visito casas que me invitan a tomar un café, ando por las calles, dentro de los comercios. Hoy la idea es que tengamos un contacto directo a través por acá, por Facebook. Estuvimos publicando durante toda la semana en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro sitio web. Y con toda humildad, además. Minuto 20, ¿cuánto dura, Adrián, la pastilla? Minuto 20, por ahí. Minuto 18. Nos parece que es una buena pintura esto que escuchamos de algo que creo que Horacio González fue, ¿no? El página el otro día que escribió sobre la construcción del naturismo, ¿no? Como nuevo concepto político. Hablaba, creo que también de las sorpresas planificadas. Hoy estoy en la cola del supermercado, ¿no? María Eugenia Vidal, Susana Valcorra. Pero esto viene a cuento de una nueva, yo no diría una nueva forma de comunicar, sino una nueva forma de presentar un país sin historia. Se ha deshistorializado la Argentina en lo que es el relato M, el discurso oficial, como ustedes quieran. Y la verdad que tu convocatoria, Beto Esquevedo es sociólogo y es el titular de Flaxo, claro que sí. La convocatoria vos tiene que ver con el hecho de hasta dónde es victoriosa esta conquista simbólica de parecer que, ni siquiera digo que el kirchnerismo particularmente expresado, sino que un tipo de relato, vamos a usar de vuelta la palabra, y de gobierno, y de cultura, y de debate, parecen haber ocurrido hace 20 años. Uno piensa hoy en el kirchnerismo, más allá de que no esté apareciendo Cristina, del desamparo y del desmadre en el PJ, y pareciera que todo sucedió hace demasiado, como si se hubiera consolidado este discurso de la nada misma, del somos todos amigos, del Facebook, de reunirnos al aire libre, que consolidó el macrismo. Es un estado catatónico provisorio, como todo lo indicaría, o estamos ante un elemento más peligroso. ¿Cómo se lo puede ver sociológicamente? Bueno, en primer lugar yo lo que diría es que este gobierno está mostrando una serie de aspectos de su política que parecen muy improvisados en muchos territorios. Me parece que lo que recién discutíamos acá, o Baradel hablaba también de cómo manejan la temática de la educación y la paritaria docente, etcétera. Parece una improvisación muy grande, sorprende eso. Y no solo ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Ganancias también. Lo mismo con Ganancias, que todavía no se ha terminado de desmantelar justamente qué es lo que hay detrás de eso, sí, o la pobreza que fue ese anuncio, digamos. Sí. Pero hay otras áreas, otras zonas que me parece que tienen una planificación estratégica mucho más consolidada y mucho más cuidada, ¿no? Yo creo que en la comunicación el PRO lo venía haciendo muy bien desde hacía mucho tiempo en la ciudad, y creo que lo hizo muy bien en la campaña electoral, y creo que lo están haciendo con un profesionalismo que es bastante inédito. Efectivamente, como vos decís, no es una nueva forma de la comunicación, sí, pero el tipo de planificación que tienen, el modo en el cual están construyendo o dando el famoso tema de la batalla cultural en el campo del sentido, está muy estructurado a partir de distintos elementos que vienen de distintos lugares. A ver, hay una parte que quedó clara por el no en cuanto a lo que están haciendo mal, y si te tomás por esta semana pareciera que van a chocar la calecita, ¿no? Las contradicciones, bueno, lo que vos mismo comentabas, ¿no? Lo que ha pasado sobre todo con la paritaria docente, bueno, lo que ha pasado con el INDEC. Sí. Ahora, ¿y cuál es la parte esa para ponerlo en ejemplos concretos de lo que están haciendo bien comunicacionalmente? Bueno,
en tu editorial vos dijiste que ellos necesitan al kirchnerismo, ¿no? Sí, creo que lo necesitan mucho hoy. En primer lugar, creo que toda la estrategia consistió en actuar en espejo con el kirchnerismo. Es decir, por ejemplo, cómo se presentaron todos los gabinetes, ¿no? Del gabinete nacional, el gabinete de la provincia de Buenos Aires, el gabinete de la ciudad, en espacios verdes, en lugares abiertos. Nadie usa corbata. Está muy pensado una especie de vuelta a lo sencillo y a lo normal en un grupo de gente justamente que está más bien ligado a la sofisticación de las clases altas, ¿no? Y sin embargo aparecen todos descontracturados, sencillos, tranquilos, etcétera. ¿Cuál es el efecto de eso? Porque si fuera por eso, Kicillof tampoco usaba corbata. Fue acusado de no usar corbata, fue ridiculizado en algunos editoriales por haber ido a una reunión internacional. ¿Cierto? Sin corbata. A ver, vos recién mencionaste el caso de María Eugenia Vidal, ¿no? Ellos construyeron el mal en Cristina Kirchner, el mal político, pero termina el mal como persona, es decir, una persona autoritaria, que no escucha a nadie, que no se la ve, que no puede caminar por la calle, que gasta en ropa, en joyas, en... La yegua. La yegua. Esa construcción simbólica que lo hicieron durante varios años, que creo que aprendieron en el 2011. En el 2011, Beatriz Arlo sacó un artículo donde decía que el kirchnerismo había ganado la batalla cultural. Ajá. Yo creo que quien se la tomó en serio fueron los grandes medios de comunicación y un conjunto de gente que dijo hay que dar batalla en ese territorio, y dieron una batalla muy fuerte, para lo cual construyen el mal. El mal era Cristina, y el mal no solo era el mal político, sino que el mal era el mal que irritaba a la clase media, ¿no? Es decir, esa construcción apuntó mucho a decir, esta mujer está a kilómetros, a años luz de donde estoy yo, ¿no? Y María Eugenia Vidal está construida, por ejemplo, como la contracara, ¿no? Es decir, es la chica sencilla, es la chica que va al supermercado. Miren, por favor, entren en internet y miren la foto de María Eugenia Vidal en Coto, porque además va a un supermercado así. Porque además hay toda una construcción de vestimenta, ¿no? Creo primero de vestimenta. Está en hojotas, está en short, tiene una mochila, está sola, está con un carro semi vacío. O sea, no es una compradora compulsiva, y está en el stand de frutas y verduras, que es su decorado, digamos así. Porque si estuviera en el stand de Coca-Cola o en un stand de cervezas y vinos o algo por el estilo, podría tener una lectura distinta. Está en el lugar de lo natural y de lo genérico marca. No tiene marca eso, ¿no? Es decir, bueno, esa foto está muy bien construida y se dice, frente a Cristina, nosotros tenemos a... Lo mismo Aguada en el supermercado chino, y así con el verso de que lo sorprendieron. A Marcos Peña comiendo milanesa con papa frita con los empleados de... Sí. Bueno, a los que nos produce cierta gracia, yo digo, a mí me produce cierta gracia, también me obliga a pensar que si yo empiezo a ver pieza por pieza de esta estructura en 2 meses, es que hay una planificación muy seria detrás y que va en una sola dirección. Este gobierno es de gente sencilla, de gente cercana al pueblo, de gente que vive las mismas angustias y los mismos problemas que todos los argentinos, que sabe de la economía porque va al supermercado y que tiene sensibilidad social porque escucha a los otros, digamos, ¿no? Bueno, toda esta construcción, la pregunta del millón es, ¿y qué efecto tiene esto en la sociedad? Bueno, yo creo que tiene un efecto positivo, pero que no pasa positivo por ahí. Para ellos, digo, la estructura comunicacional les está dando un resultado, siempre y cuando las otras variables duras les vaya bien. Yo creo que la clase media le encanta todo esto, pero es muy sensible al bolsillo y creo que va a depender muchísimo de la economía en nuestros 2 primeros años para decir si les fue bien o les fue mal. Sin embargo, ellos hacen la construcción, digamos, en el terreno de la comunicación y de los símbolos, hacen la construcción de un nuevo relato, que es lo que acabamos de escuchar en esa pastilla, ¿no? Vamos a escuchar, es decir, vamos a cerrar la grieta con una sola condición, ¿no? Cuando se cierra la grieta, que fue tantas veces puesta como una especie de tierra que se abrió en 2, cuando se cierra la grieta, abajo queda el kirchnerismo. Los que no entran en esa sanación social es el kirchnerismo. Necesitan de la palabra del kirchnerismo como espejo, como contraparte de un discurso que se arma
en un territorio simbólico que es exactamente el contrario, a que la política tiene que estar presente, a que el Estado tiene que estar presente, a que la política y el conflicto social forman parte de lo nuestro, a que la tensionar el campo de la política es productivo. Acabamos de escuchar a Macri diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, que es sentarse en una mesa todos a dialogar. Y además porque creo que la deslegitimación de la palabra K es parte de esto que vos acabas de decir, ¿no? Hoy es muy difícil tomar la palabra por parte de quienes fueron protagonistas durante 12 años de la discusión política en Argentina, del kirchnerismo. Está Luis Alberto Quevedo, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Si es radio, es Marca. Marca de radio. Ideas en acción. No solo tengamos una Argentina con pobreza cero, tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la manera y el lugar de donde ser feliz. Estamos empezando a ordenar algunos gastos que encontramos tremendamente desordenados, ¿no? Lo que hoy nace es un gran equipo en que todo el país va a estar por un mismo sueño: hacer que los argentinos vivamos mejor. Que nadie se asuste acá. Nosotros lo que decimos como parte de la herencia recibida es: encontramos un Estado lleno de militantes pero vacío de contenido. Estoy segura de que en el hacer, en el desarrollo de lo mejor de cada municipio, en lograr el progreso de nuestra provincia, nos vamos a encontrar trabajando juntos. Y cada uno de esos argentinos que hoy hemos encontrado, escondido, que no viene y que cobra un salario, él tiene que entender que él va a tener un lugar y que lo necesitamos y que él no necesita seguir dependiendo de venir a cobrar un sobre para devolver tal vez la mitad de su salario a aquel que se lo consiguió. El cambio que queremos lo hacemos juntos. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Lo que vamos a contratar a través de concursos son las mejores personas para cada puesto. Ese es el desafío, generar trabajo para los argentinos en todo el país, cuidando los trabajos que tenemos. Pensaba frente a este compendio de frases de escuela primaria, ¿no? Séptimo grado, una cosa así. Porque digo, ningún discurso, ningún argumento se sostiene. Esto es tan viejo como la historia misma. Ningún discurso se sostiene, ningún discurso tiene sentido si enfrente no hay otro capaz de refutarlo. Pero pensaba que un discurso así haya pegado, o esté pegando, Beto Esquevedo, el director de Flaxo, habla más de los méritos de la construcción comunicacional o de los errores del palo propio del relato contrario, en este caso el kirchnerista, como para haber dejado que esto pudiera imponerse. Acá hay un mensaje que me parece que aporta por Facebook de Leandro Isman. Dice: la construcción comunicacional del PRO es una maqueta con títeres de papel, pero si no ves los hilos parece el Colón. Ahora bien, hay que decir que el discurso PRO no funciona si no es en consonancia con los grandes medios que crean la necesidad, y el PRO es justamente el producto que la satisface. Claro, ganó las elecciones por un montón de factores y parece que son geniales. ¿Son geniales? Bueno, en ese mensaje que me gusta, que está muy bien, le falta una pata. O sea, ahí lo que dice es, hay marketing, hay mucha construcción artificial en el buen sentido, en el sentido de construcción simbólica. Hay medios que lo apoyan. Bueno, ustedes hoy buscaban en las páginas de La Nación dónde están las noticias importantes. Pero hay una tercer pata, ¿no? Que yo sin esta creo que no se entiende bien, que es en qué sustrato cultural se apoya el PRO para tener éxito ideológico, diría yo. Yo voy a poner 3 elementos de eso. El primero es histórico y más coyuntural, que es en lo que fue la experiencia kirchnerista, porque la experiencia kirchnerista con respecto a la política y a la cultura política fue tensionar el campo y desatar pasiones. Sí. Fue ponerme en una vereda y además llevarme a un territorio de debates, de conflictos. Ahora, desató pasiones que hoy están muy presentes en la sociedad, que es un sector... ¿Desató o reinstaló?
reinstaló, si uno dice... hay con Evita viva el cáncer y Cristina Yegua? La historia de ese momento, ¿no? No eran lo mismo ni el capitalismo, ni los enemigos, ni los derechos, ni la agenda de políticas que las de la década de los últimos 10 años, digamos. Me parece que son dos momentos históricos. Yo diría, pasiones argentinas hubo el principio del siglo, pasiones hubo con el peronismo de los 40, pasiones hubo en los 60, en los 70 sí las hubo, y hubo momentos en los cuales las pasiones fueron aplacadas o por dictaduras o por culturas políticas que desarticularon la idea de que en la política hay valores, hay intereses y hay pasiones, ¿no? Por ejemplo, el menemismo, ¿no? Ahí también se desarticuló algo. Digo, primer elemento entonces, el kirchnerismo desata pasiones y te obliga a posicionarte. Sería. Y yo creo que el macrismo se nutre de los odios que también desató el kirchnerismo. El kirchnerismo desató muchos amores y también odios, ¿no? Se nutre de eso. Hay mucha gente en esta sociedad que seguramente votó a Macri para desarmar algo que le venía más de las tripas que de las ideologías. Segundo elemento, el liberalismo. Yo creo que en la sociedad argentina hay un sentido común que conecta bien con el liberalismo. Por ejemplo, la meritocracia, ¿no? Por ejemplo, la batalla cultural que dieron con respecto a todo lo que son políticas sociales, transformándolo en los planes, ¿no? Es decir, darle plata a los negros que no trabajan. Y que yo que me mato todo el día laburando y a estos tipos le dan una casa, no sé, o les dan un... es decir, en ese marco también el tema de los ñoquis, ¿no? Que es una victoria simbólica importantísima, similar todo el Estado o lo estatal al concepto ñoquismo. O sea, pero eso viene del liberalismo, que es el Estado como un elefante que además crece sin cesar, que es clientelista, que es inútil, que es ineficiente, que traba la economía, etcétera. Eso es el liberalismo del siglo XIX y está acá presente. Pero está presente no solo en el discurso de Sturzenegger, está presente en buena parte de la sociedad argentina, que acepta esa idea del ñoqui empleado público. Y déjame decir, Beto, me permito agregarlo para subrayar, hay un componente racial facho, racista facho. Bueno, ese es el último. No sabía que era el tercero. No, el tercero, yo creo que hay... Claro, no soportar que un negro, que un negro progrese. Sí. Yo creo que hay algo... El tercero para mí es... o no. El tercero para mí es eso, ¿no? Hay un tema de clasismo, de xenofobia, de racismo en muchos de los discursos sociales. Yo no estoy hablando ahora del discurso de Macri, estoy hablando de discursos que circulan en nuestra sociedad, que están presentes en nuestra sociedad. Mira, hay un teórico, un sociólogo francés, François Dubé, que estuvo hace poco acá en la Argentina, que él dice... Se está quebrando en la cultura moderna el principio de la solidaridad y está ganando entre la Revolución Francesa, que intentó la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, etcétera, ese tipo de cosas, y el liberalismo del siglo XIX, que dijo nada de todo eso, el individualismo, la meritocracia, sálvese quien pueda. El egoísmo como motor del progreso social, ¿no? Exactamente. El ministro francés Guizot diciéndole a los franceses, enriquezcanse que así hacen grande a Francia. Cada uno de ustedes, cuanto más rico es, más grande es Francia. Bueno, esto pasó en el siglo XIX, no fue hace tanto tampoco. Hay mucho de eso hoy presente. La cultura política y lo que es la cultura cívica norteamericana está muy basado en eso, ¿no? En los que ganan y en los que pierden. Hay dos palabras en Estados Unidos muy importantes, loser y winner, ¿no? Y insultan diciéndole a alguien loser. O sea, tuviste un proyecto de vida que fracasó, ¿no? Sos un loser, es decir, sos alguien que... O sos un winner. O sos un winner, claro. Y se usa acá también, esas... loser no tanto, pero winner se usa bastante. Bueno, digo... cuando el macrismo uno lo ve como marketing político, como espuma, como globos y como fiesta amarilla, yo diría sí, eso es cierto, hay mucho de construcción en eso, hay mucho de compra de un marketing político americano, por otro lado norteamericano, pero también hay un sustrato cultural de las clases medias y medias bajas argentinas, donde se enraiza buena parte de lo que estamos hablando de esto del racismo, de la xenofobia, de las cuestiones, diría yo, cuando digo meritocracia me refiero a que cada uno tiene que hacerse su camino de vida, ¿no? Y Macri usa casi esa frase, que es una frase del siglo XIX. Dice así, Macri dijo en varias oportunidades, dijo, nosotros los vamos a ayudar a hacer su camino de vida, ¿no? Es decir,
yo diría, John Stuart Mill en el siglo XIX dijo eso. Digo, el Estado tiene que restringirse. Macri no lo sabe, ¿eh? No lo sabe. No te aviso porque tampoco. Claro. Todo esto no es al fin y al cabo el viejo precepto marxista de que las masas, los pueblos, no necesariamente hacen coincidir sus necesidades con sus intereses. Una cosa es la necesidad que tenés, otra cosa es el interés que genera la clase a la que perteneces o el elemento aspiracional de tu clase. Bueno, en la tradición marxista, eso que acabas de decir ha sido una discusión de 150 años, ¿no? La famosa discusión entre si la infraestructura económica determina todo o si la superestructura jurídico-política también manda. Yo creo que acá hay algo de la preeminencia de lo ideológico que en esta coyuntura que pasó, en esta coyuntura me refiero a lo que fue el triunfo del PRO, Cambiemos, Macri, y la posibilidad de que circulen socialmente estos discursos que acabamos de escuchar, que son discursos casi de jardín de infantes, ¿sí? ¿No? Es decir, todos queremos sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo y queremos el fin de la pobreza, como si alguien pudiera estar en contra de eso, digamos, ¿no? ¿Y qué significa eso para las políticas concretas? Ahora, permitime, voy a volver a ser marxista. Voy a decir, ¿sabés cuál es la determinante en última instancia? La economía. Si les va mal en economía, creo que van a tener problemas. Si les va bien en economía, creo que van a casarse, van a lograr que la sociedad argentina legitime estos discursos. Luis Alberto Quevedo,